Saludos a todos, bienvenidos. Gracias por apoyar siempre este canal y los videos que estamos publicando. Y en esta oportunidad vamos con un perfil muy interesante que tiene muchas cosas lastimosamente negativas en su paso como funcionario público. Muy conocido, el militar devenido en funcionario que llegó a ser parte importante en un pacto con delincuentes. El general David Victoriano Munguía Payés, nacido en noviembre de 1957 en San Salvador. ¿Por qué andamos nosotros camuflados? Bueno, para demostrar el grado de apresto, ¿verdad? Y que los mandos están listos cuando hayan problemas de cualquier otro tipo. Ingresó a la Escuela Militar Capitán General Barrios, donde se graduó como oficial en 1977. Estudió también en la Escuela de Comandos y el Estado Mayor en el país. Recibió formación adicional incluso en Italia y en instituciones militares extranjeras. Y llegó a alcanzar el grado de general de división en la Fuerza Armada de El Salvador. Y durante el periodo del conflicto civil sirvió como oficial de campo en diversas unidades de la FAES. Se le recuerda por ser un militar bastante disciplinado, de corte profesionalista y con reputación de ser bastante pragmático. No fue considerado parte del ala dura, la más represiva del ejército, aunque sí defendió la línea militar contra la insurgencia, contra la guerrilla. Pero su trascendencia política vino después de los acuerdos de paz, 1992. Y así llegamos al año 2009, cuando ascendió al poder Mauricio Funes, con el partido FMLN. Este generaba mucha desconfianza por la gran cantidad de exguerrilleros convertidos ahora en políticos que podían llegar a puestos importantes de poder. Y había mucha preocupación en las filas militares. Existía un ambiente bastante tenso y se comentaba todo lo que en el pasado había representado el FMLN. Obviamente había sido su enemigo en la guerra civil. Al interior de la FAES obviamente había muchos altos mandos que estuvieron combatiendo con fuego a los rostros conocidos de ahora el partido FMLN. Aunque Funes era un civil, un ex periodista, al llegar al poder necesitaba un puente de confianza con los militares para garantizar una estabilidad institucional y evitar tensiones con la cúpula castrense. Para el 2009 ya fungía como jefe del Estado Mayor Conjunto. Se había ganado fama de ser un militar abierto al diálogo con civiles y políticos. Era visto como alguien que podía garantizar la lealtad institucional de la FAES al nuevo presidente. Entonces se convirtió en asesor cercano en temas de seguridad desde los primeros días de gobierno. Funes, que no venía del interior del FMLN ni de la derecha, veía en Munguía Payés a un aliado muy estratégico, un militar con bastante peso, pero a la misma vez flexible y confiable para ejecutar políticas de seguridad. El general ofrecía algo que Funes necesitaba y era legitimidad en la Fuerza Armada y control sobre el aparato militar, en un momento en el que el país se enfrentaba un repunte de la violencia de las pandillas, que ya estaba incontrolable. Al poco tiempo Funes, habiendo fortalecido su confianza en el general, lo nombró ministro de la Defensa Nacional. Con esta decisión, Funes envió un mensaje de continuidad institucional a la Fuerza Armada, calmando mucho los temores al interior en contra del FMLN, porque algunos creían que este desmantelaría o debilitaría la institución armada. A la vez se convirtió en su brazo derecho militar, confiándole la misión de modernizar la institución y colaborar con las estrategias de seguridad. Profesáis bajo vuestra palabra de honor ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Con esta designación estoy haciendo fe de mi confianza a la labor que ha realizado el general Munguía Payés al frente de la institución armada. En noviembre del 2011, tras la salida de Manuel Melgar, que este sí era del FMLN, era un excomandante guerrillero, y había estado como ministro de Justicia y Seguridad. Funes desconfiaba del manejo del FMLN en seguridad y quería un enfoque mucho más efectivo contra la delincuencia porque era un tema muy principal para la población. Y veía en Munguía Payés a un hombre muy confiable y con experiencia de mando, capaz de implementar nuevas políticas y desde la perspectiva militar. Desde aquí comenzó la parte más oscura de Munguía Payés como funcionario, en su papel como uno de los padres creadores de la tregua con las pandillas. Impresionante, siendo un general de milicia, por supuesto. Su rol fue muy decisivo, pues se convirtió en el principal puente del presidente Mauricio Funes con los líderes de las pandillas en esa negociación, la tregua con las maras. Desde su cargo como ministro de Justicia y Seguridad, que duró del 2011 al 13, el general fue quien abrió las puertas institucionales para que
Raúl Mijango y Monseñor Fabio Colindres actuaran como mediadores de los líderes entre la MS-13 y el Barrio 18. Fueron los tres pilares sobre los que se sostuvo y se construyó la tregua con las pandillas. El general legitimó el proceso con su investidura militar y política y defendió públicamente a uñas y dientes la tregua, asegurando que esa estrategia era la que reducía los homicidios y lo presentó como una política de Estado, aunque en realidad se manejaba de forma muy reservada y con acuerdos bastante cuestionados. Nosotros facilitamos a los mediadores para que pudieran intervenir y pudieran detener esa violencia, facilitar el proceso de pacificación en el marco de la ley. Si alguien pateó la raya, no lo sé. Yo nunca fui informado. Si hubiera sido informado que hubiera habido alguna irregularidad, la hubiera corregido. Para Funes, que necesitaba mostrar resultados inmediatos en seguridad, Munguía fue el garante de que el ejército y la policía respetaran el pacto con las pandillas, además de ser la figura que traducía los intereses de Funes hacia los mediadores y viceversa. Sin su rol de intermediario de confianza como funcionario, la tregua difícilmente hubiese contado con respaldo oficial o con la cobertura institucional necesaria para sostenerse. Munguía Payés fue muy importante para la tregua con las pandillas. Anda a hablar con el alcalde de Ilopango. Hoy salió con un grupo de pandilleros donde está llegando a un acuerdo de disminuir la violencia. Para nosotros esas cosas son positivas. Y por eso la defendió hasta el último momento, incluso cuando fue llevada a juicio. Años más tarde se supo que Payés, como el eslabón institucional y vocero de Funes, gestionó recursos estatales movilizados durante el proceso de la tregua. Estos fondos no habrían sido entregados en efectivo a los cabecillas, pero sí canalizados de forma de beneficios directos, de privilegios. Muchos como traslados de los altos mandos de las cárceles de mayor seguridad a unas de menor seguridad, facilidades de visita y comunicación, mejores condiciones llevándoles televisores, plasmas, prostitutas, mujeres, visitas íntimas, consolas de videojuego, internet, el ingreso de cualquier objeto prohibido. La Fiscalía General, en el proceso judicial que abrió años más tarde, conocido como el caso Tregua, sostuvo que existieron fondos públicos administrados por funcionarios para financiar toda esta logística y los privilegios de las pandillas, incluido transporte y actividades vinculadas a la negociación, bajo la gestión obviamente de Munguía Payés. Lógicamente, todo avalado y en sintonía con las órdenes de Mauricio Funes como presidente. Aunque los datos más reveladores y aberrantes fueron durante la investigación judicial de la tregua, estas investigaciones señalaron que durante el periodo que sucedió todo esto, más o menos 2012 como punto de inflexión, se usaron incluso polígonos de tiro y otras instalaciones estatales para adiestrar a integrantes de las pandillas. Pandilleros que en los procesos se criteriaron fueron los que dieron más detalles e incluso elementos probatorios como fotografías y videos que se mostraron en las audiencias judiciales y posteriormente la opinión pública las conoció. Revelaron que con estas imágenes los pandilleros en efecto habían estado en los polígonos de tiro al interior de las instalaciones que eran propiedad del Estado, principalmente de la Fuerza Armada. Esas pruebas impulsaron investigaciones internas de esta institución y apoyadas por la Fiscalía, aunque nunca se aclara el punto. Lo que sí estaba claro que fue todo mientras Payés era ministro. También se reveló que durante la tregua no solo se dio acceso a pandilleros hacia los polígonos, incluso se afirmó también la entrega o la disponibilidad de uniformes oficiales, obviamente militares y de la PNC. Esto para actividades de entrenamiento o desplazamiento, pero los pandilleros se los quedaron obviamente y eran uniformes originales. Esto por una de sus viejas tácticas de las pandillas para operar en impunidad por las noches y confundir a la población, hacerse pasar por agentes de autoridad. Para el año 2013, una vez quebrada la tregua por completo entre las pandillas y el Estado, Munguía Payés llegó a la Asamblea Legislativa para rendir un informe anual como ministro, pero hizo un tremendo despliegue, un fuerte dispositivo militar, francotiradores, batallones, tanquetas en la calle y hasta helicópteros. Era una militarización completa de todos los alrededores. Completamente un espectáculo que fue duramente criticado por los políticos y por la misma población en general, que estaba siendo flagelada de nuevo con la violencia de las pandillas. Y todos los críticos que sabían de la tregua con las pandillas y que se había roto el pacto, hasta dijeron que mejor Munguía Payés debería llevar a las pandillas porque ellos lo cuidaban mejor.
creo que lo hubieran cuidado gratis, fíjate. Pero quizá de los delitos más graves fueron los relacionados con las pandillas. Aunque Payés tuvo duras consecuencias por ser arquitecto de la tregua y dar privilegios a las maras, también se le acusó de violación institucional al asumir el Ministerio de Seguridad siendo un militar activo. Y por consecuencia de lo anterior, se enredó en plena corrupción y lavado de dinero en el marco de los casos contra Mauricio Funes. Cuando Funes dejó la presidencia, Munguía Payés permaneció como ministro de la Defensa bajo el gobierno de Salvador Sánchez Serén, que este también lo defendió a capa y espada por sus acciones en el gobierno anterior. Pero finalizados los dos gobiernos del frente, vinieron las consecuencias contra Munguía Payés. El 23 de julio del año 2020, la Fiscalía emitió una orden en su contra y fue arrestado por la PNC por su papel en la tregua con las pandillas entre el 2012 y el 2013. Y a esto se le atribuyó haber fortalecido a ambas maras, brindándoles beneficios y facilitando su capacidad de organización y rearmarse. Se le sumaron los delitos de actos arbitrarios por excederse en sus funciones como ministro, otorgar beneficios ilegales a delincuentes, todo lo que le pedían las maras, pero también lavado de dinero y corrupción, ya que fue incluido en el proceso de gastos reservados de la presidencia. El mismo caso por el que también estaba procesado Mauricio Funes. Es decir, todo su rol delictivo como funcionario tuvo su paga, fuertes cantidades de dinero pagadas fuera de la planilla. Pero en el desarrollo del juicio, según la Fiscalía, David Munguía Payés recibió un total de 3.3 millones de dólares a lo largo de todos esos años, fondos que provenían de los gastos reservados. Además, se le acusa de haber recibido no menos de 1.1 millones en bonificaciones mensuales y navideñas, así como para operaciones de inteligencia durante el tiempo que estuvo como ministro de Defensa. Tremendas cantidades de dinero, y todas ellas no correspondían con el salario asignado para el cargo, y tampoco podía comprobar el origen lícito de tanto dinero. Por este juicio, las autoridades intervinieron 6 inmuebles vinculados a Munguía Payés y todo su grupo familiar. El valor total de estos bienes se aproximó a los 4.6 millones de dólares, pero además se le encontró 169,000 dólares en efectivo sin ninguna justificación del origen legal de este dinero. Y de lo que más llamó la atención fue su rancho en la playa, muy lujoso, un lugar que no podía sostener ni con el salario de ministro que tenía, pero lo había adquirido, estaba impecable, y todo esto mientras fue funcionario con Funes. David Munguía Payés, exministro de Defensa y posteriormente de Justicia y Seguridad, después de todo el proceso por los delitos que se le imputaron, el 29 de mayo del 2023, un tribunal de San Salvador lo condenó a 18 años de prisión. Además, Munguía Payés enfrentó un juicio también por enriquecimiento ilícito vinculado a todos los pagos de fondos recibidos de gastos reservados y nunca se justificaron. Por esto, todas las propiedades pasaron a manos del Estado en restitución de esta corrupción. Actualmente, Munguía Payés cumple su condena en el penal de Mariona, y aunque su defensa ha interpuesto distintas apelaciones, las sentencias se mantienen vigentes, consolidando su perfil como un funcionario que, tras ostentar cargos estratégicos de mucho poder, terminó enfrentando procesos judiciales por su papel con la tregua y por enriquecimiento ilícito. Aquel general que alguna vez marchó con botas relucientes y medallas en el pecho, símbolos de disciplina y orden, terminó siendo un delincuente de corbata y uniforme, pactando con los peores asesinos de las pandillas y consintiéndoles sus exigencias con excesos aberrantes. Pero por todo ese trabajo, acumulando millones de dólares en sobres y bienes mal habidos, para finalmente acabar tras las rejas en Mariona, demostrando que ni los pomposos trajes ni la fama militar sirven de escudo cuando la codicia supera el honor. Y así quedó retratado. Munguía Payés pasó de ser un general intocable con botas y trajes brillantes a un mayordomo oficial de las pandillas. Pero al menos en este caso sí llegó la justicia, que con abundante evidencia lo mandó directo a Mariona a dormir sin trajes relucientes, sin pompones y sin botas. Pero dejen su comentario. Muchísimas gracias a los que siempre están apoyando los videos y por llegar hasta el final, qué es lo que sabía de este caso, de este perfil y cuál es su valoración. Cuídense mucho y nos vemos. Hasta la próxima. Chao.